culpa es suya, eso está claro. Pero ¿tú no eres nada responsable? El mercado se ha roto, la clase trabajadora local, ese comprador que tenías en la cabeza, está financieramente cao. Si no entiendes qué parte se rompió, estás hablándole a fantasmas. Se estima que España necesita 3,5 millones de hogares nuevos de aquí a 2039. Porque siento decirte algo. Y aquí es donde te das cuenta de la gran trampa. No lo digo yo, lo dice la Sociedad de Tasación y economistas como Manuel Llamas. Sábado, noche cerrada, 2 de la mañana, llueve a mares, diluvia, vas conduciendo y el limpiaparabrisas no da abasto. Tu hijo duerme en el asiento detrás del coche con la cabeza reposando en su silla. Tu mujer va a tu lado medio dormida con el abrigo puesto y la mirada perdida. Estás cansado, muy cansado. Solo piensas en llegar a casa. Te acercas a un cruce. El semáforo está en verde. Ves que por la derecha se aproxima otro coche. Y piensas, tranquilo, él lo tiene en rojo. Así que no frenas porque tienes prioridad. En un segundo el otro coche te embiste por la derecha. Después del golpe, cristales y silencio. El otro conductor iba borracho. La culpa es suya, eso está claro. Pero ¿tú no eres nada responsable? Piensa ahora, ¿qué hacías conduciendo a las 2 de la mañana con lluvia con tu familia en el coche cuando podrías haber estado durmiendo en la cama bajo un techo? ¿No sabías que a esas horas es cuando más borrachos hay en la carretera? ¿No podías haber frenado un poco por si acaso o frenar del todo y dejar que pasara y ya está? No eres culpable, pero sí eres responsable. Esta historia se la escuché el otro día a Jordi Segués en una entrevista que le estaba haciendo Fer Miralles y me hizo pensar muchísimo. En la venta de una vivienda pasa exactamente lo mismo. No es culpa tuya que el mercado esté roto. No es culpa tuya que los políticos cambien las reglas del juego en mitad de la partida cuando les venga en gana. No es tu culpa que la mayoría de asesores no sepan transmitir todo el valor que tiene tu casa. No es culpa tuya que haya inmobiliarias de lujo que malvenden casas de lujo porque las anuncian como si fueran de mercadillo. Pero sí es tu responsabilidad comparar, tener criterio y razonar con sentido común. Porque siento decirte algo, la inmobiliaria de la esquina no es la que mejor va a vender tu casa, ni la inmobiliaria de lujo está formada en ventas de lujo. Eso pertenece al Jurásico inmobiliario, pero desafortunadamente perdura. Y ahí tienes dos opciones, quedarte fosilizado como ellos o evolucionar. Yo pienso que tu vivienda es única y debes aspirar a que su venta también lo sea. Privarla de eso no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad, aunque bueno, tu casa es tuya y tú decides qué haces con ella. ¿Vale? El mercado inmobiliario se ha roto. Pero no quiero que responsabilices, como hace la mayoría, a los precios, a los bancos, a los políticos, a los inversores y al primero que pasa por la calle. Se ha roto porque la mayoría de la gente no asume su propia responsabilidad, ni los propietarios, ni muchos asesores que se creen que lo saben todo, solo porque llevan años haciendo lo mismo. Pero siempre es más fácil echarle la culpa a otro, ¿no? El propietario culpa al asesor que no sabe vender por valor y el asesor culpa al mercado o a cualquier cosa que le venga bien. Y entre los dos malvenden la vivienda. El resultado es casas que podrían venderse por un precio mejor se malvenden por cansancio, por miedo, por pura ignorancia. Y eso, en este momento del mercado, cuesta una fortuna, varios miles de euros. Porque la verdad, la que nadie quiere escuchar es que no hay una crisis de compraventas, hay una crisis de criterio. El mercado no está parado. El mercado está roto. Y si no entiendes cómo se ha roto, acabarás formando parte de los que pierden dinero creyendo que todo sigue igual. Así que si vas a vender una vivienda en 2025 o si te dedicas a hacerlo, esto te interesa. Yo que tú me quedaba. Te voy a explicar por qué el mercado ya no funciona como antes y cómo puedes vender más caro que los demás incluso en plena fractura. En este vídeo te voy a contar por qué un economista definió la situación con una frase demoledora. España es un país de tiesos. Te revelaré el dato del 18%, el motivo real por el que los políticos nunca van a arreglar el problema de la vivienda. Y te explicaré por qué esto no va de izquierdas o de derechas, sino de pura estrategia de poder para mantenerse en una silla. Y lo más importante, te hablaré de la estrategia exacta del proceso de venta y del plan de marketing para vender en este caos. Porque sí, se sigue vendiendo y mucho y sin necesidad de aceptar rebajas ridículas.
Si eres asesor inmobiliario, quiero que seas honesto contigo mismo por un segundo. ¿Sientes que tus captaciones se queman? ¿Que publicas un piso y pasan las semanas y el teléfono no suena como antes? O si suena, las únicas llamadas que recibes son de turistas inmobiliarios que te marean durante una hora para luego desaparecer. Que las pocas ofertas que llegan son ridículas, un 20% por debajo y te dejan en una situación muy violenta con el propietario. Si te pasa esto, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad entender por qué pasa. Está pasando porque probablemente estás intentando vender justo en esa grieta. En este vídeo te voy a explicar por qué el comprador local, ese en el que estás pensando, esa familia joven o pareja que empieza, prácticamente ha desaparecido. Te voy a enseñar los datos que demuestran que en 2025 o te especializas en vender lujo a extranjeros o vas a acabar vendiendo las migajas del mercado a cuatro inversores. Quédate porque lo que hace la mayoría de agencias ahora mismo es quemar sus pisos, frustrarse, bajar precios y culpar al mercado. Pero el mercado no está parado, el mercado está roto y tú tienes que entender cómo funciona esta nueva fractura para saber dónde poner tu energía, tu dinero y tu tiempo. Voy a hacerte el diagnóstico. Entiende esto porque es la paradoja que lo explica todo. Es el centro del problema. Abres los periódicos económicos, mira los informes de los portales y escuchas a los gurús y los titulares son optimistas. Las compraventas suben un 15%. Las hipotecas crecen un 18%. Oyes hablar a compañeros de un ritmo de trabajo descomunal en el sector. Y mientras lees eso, miras tu oficina. Miras tu CRM y ves que el teléfono está más frío que la mirada de tu ex. Ves que los propietarios te llaman cada 3 días para decirte que esto no se mueve. Que los pocos compradores que entran por la puerta, como te decía, o son turistas inmobiliarios o te hacen ofertas que son un insulto directo al trabajo que llevas haciendo meses. Si es que ese trabajo lo estás haciendo bien, siempre que no vendas casas desde la necesidad, que es lo que hace la mayoría. ¿Qué está pasando? Miente la prensa, mienten las estadísticas, ¿estás haciendo tú algo mal? Puede que no. Lo que pasa es que las dos cosas son verdad. Imagina que entras en un centro comercial. Hay dos restaurantes uno al lado del otro. El primero es un restaurante de lujo, estrella Michelin, con un ticket medio de 600 euros. Tiene una cola en la puerta de 30 personas, no dan abasto. Los camareros corren, la cocina saca platos sin parar. El segundo es el restaurante de menú del día, el de toda la vida, el que vende el cocido a 12 euros. Ese restaurante está vacío. Tiene las sillas encima de las mesas y el cartel de cerrado puesto a las 12 del mediodía. Si bien el gerente del centro comercial y mira sus números globales dirá, la hostelería en este centro comercial va genial. Tenemos un 50% de los locales con un crecimiento descomunal, estamos facturando más que nunca. Técnicamente es verdad, pero la realidad es que el restaurante del menú del día, el que daba de comer a los trabajadores del barrio, se está muriendo. Eso, exactamente eso, es el mercado inmobiliario español ahora mismo. El restaurante de lujo son las ventas a extranjeros, a grandes inversores y a las rentas más altas. El restaurante del menú del día es la venta al comprador local, a la familia trabajadora. ¿Y qué hacen la mayoría de agencias inmobiliarias? Siguen poniendo el cartel de menú del día 12 euros en la puerta. Siguen anunciando piso ideal para familias y se preguntan por qué nadie entra. Mira, el problema no es el precio de tu menú, el problema es que tu cliente, el del barrio, ya no tiene ni 12 euros para comer. Se come en el trabajo un tupper recalentado que se trajo con las sobras de la cena del día anterior. Escucha estos datos porque no son opiniones. No lo digo yo, lo dice la Sociedad de Tasación y economistas como Manuel Llamas. Dato 1. El 75% de los trabajadores en España cobra por debajo del salario medio. El salario medio, para que nos entendamos, está en torno a los 1.500 euros. Esto significa que 3 de cada 4 potenciales clientes que podrían necesitar una casa ganan menos de 1.500 euros al mes. Dato 2. La desconexión total entre salarios y vivienda. En los últimos 10 años los salarios han subido de media un 26%. En esos mismos 10 años el precio del alquiler un 90%. Esto es como poner a Usain Bolt, que es el precio de la vivienda, a competir en una carrera contra tu abuelo, que son los salarios. Y encima al abuelo lo pones una mochila cargada de piedras, que es la inflación y los impuestos. Es imposible. La desconexión es total. Como dijo el economista Manuel Llamas en una entrevista que se hizo viral, es que España ahora mismo somos un país de tiesos. Y esto, que suena a frase de bar, a frase de cuñado, es el diagnóstico económico más preciso y doloroso de la crisis de acceso a la vivienda. ¿Y sabes quién sufre más en esta situación? La gente joven, la generación que debería estar comprando su primera vivienda, la que tú pones en tus anuncios como oportunidad única especial para inversores. Dato 3. El colapso
de la propiedad juvenil. En 2006, en plena burbuja, el 56% de los menores de 30 años tenía una vivienda en propiedad. Era una locura, sí, pero era una realidad. Hoy esa cifra se ha desplomado a la mitad, solo un 28%. Esto no es un dato económico, esto es un drama social. Esto es la causa directa de que la natalidad en España haya caído un 24% desde 2015. La gente no tiene hijos no porque no quiera, sino porque no tiene dónde meterlos, no pueden formar un proyecto de vida. La situación es tan bestia, tan ridícula, que en 2024 se batió el récord de donaciones de familiares ante notario. ¿Entiendes lo que significa esto? Significa que el comprador joven no existe, es un ente de ficción. Sí, los compradores son los padres. La única forma de que un menor de 30 años compre es que papá y mamá pongan 50.000, 70.000 u 80.000 euros para la entrada. Es que los padres rehipotequen su propia casa, la casa que pagaron con sudor y trabajo para que el hijo pueda empezar. Y ahora mírate a ti, asesor inmobiliario. Mira tu captación, un piso de 3 habitaciones en un barrio trabajador y pones en anuncio. Ideal para parejas jóvenes que empiezan su vida. Estás vendiéndole a un fantasma, estás intentando venderle un coche nuevo a alguien que no tiene ni para gasolina. El otro día un asesor me escribió un email donde me decía: Alfonso, no entiendo nada. Hice una jornada de puertas abiertas, publiqué el piso por 380.000 euros en un barrio normal y en 3 horas vinieron solo 5 personas, pero ninguna podía comprar. 3 parejas que no pasaban el scoring del banco, 2 vecinas curiosas que solo querían ver cómo lo tenía la del quinto y un señor que me dijo muy serio: por ese precio me compro un chalet en mi pueblo. Y claro, el asesor frustrado me decía que no hay compradores, pero es que sí los hay. Lo que pasa es que muchos se están vendiendo mal. Siguen publicando pisos de clase media para una clase trabajadora que ya no puede comprarlos. Siguen escribiendo anuncios para un tipo de comprador que ya no existe. Por eso se frustran. Porque el mercado no está vacío, está roto. Y si no entiendes qué parte se rompió, estás hablándole a fantasmas. Cero compradores reales. Ese cliente al que apelas en tu marketing de la clase trabajadora que ahorraba durante 5 años y se metía en una hipoteca, ese cliente está fuera de juego, está cao. Y si tu cliente principal está fuera de juego, ¿quién está comprando? ¿Quién genera ese 15% de subida en las ventas? ¿Quién está comiendo en el restaurante de lujo? Atiende, porque aquí es donde se rompe el mercado. Por eso voy a hablarte de los verdaderos compradores y la trampa política. Si los que vienen aquí no compran, el mercado debería haberse parado, los precios deberían desplomarse, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pues no, porque el hueco que ha dejado el comprador nacional, que ahora mismo está en la UCI financiera, lo han llenado otros perfiles. El primero, el comprador extranjero. El 15% de las operaciones inmobiliarias en España ya las hacen extranjeros. Uno de cada 7 pisos. Y en zonas como Alicante, Málaga o Baleares la cifra se dispara a más del 30%. Y este comprador no tiene nada, absolutamente nada que ver con tu cliente nacional. El problema no es que el piso que vendes por 500.000 euros en la costa sea caro. El problema es que es caro para un español. Vamos con la analogía del café de Starbucks, que me encanta. Aunque el otro día no me tomé un café, me tomé un matcha latte en Starbucks de Príncipe Pío de Madrid. No suelo ir, pero el otro día es que estuve allí. Elegí el tamaño mediano, pero la taza me parecía inmensa, 5,40. Y habrá quien piense que caro, si el café en el bar de Manolo abajo de mi casa me cuesta 1,50 el café, de esos que huelen a torrefacto calentito que te lleva directo al baño, y donde si pides un té matcha te vienen como si fueras un extraterrestre. Pero bueno, a lo que voy. El turista que viene de Oslo o de Londres ve el café a 5 euros y piensa: "Ah, qué barato. Si esto mismo en mi ciudad me cuesta 9 euros". El café es el mismo. El valor percibido es radicalmente distinto y pudiendo elegir, eliges las experiencias de Starbucks. Con la vivienda pasa exactamente igual. El extranjero que viene de Alemania, de Holanda, del Reino Unido, cobra de media 3, 4 o 5 veces más que tu cliente local. Mira ese precio de 400.000 euros en Málaga, que para una familia malagueña es una vida entera de deuda, y piensa que es una ganga. ¿Por qué? Porque en su ciudad un piso similar vale 800.000. No compite en tu liga, juega a otro juego y está inflando los precios en las zonas que le interesan, como costas, grandes ciudades, hasta un punto que es inaccesible para el comprador de aquí. ¿Y qué busca este comprador? No busca cerca del colegio de los niños. Busca una buena conexión con el aeropuerto, no busca supermercado cerca, busca gastronomía, campos de golf y seguridad 24 horas. Si tú como asesor tienes un piso que cumple eso y lo estás anunciando con la mentalidad local o de barrio, estás perdiendo miles de euros y tu cliente también. Estás vendiendo un Rolex como si fuera un Casio, solo porque tu vecino te ha dicho que no pagaría más de X. Ese es el restaurante de lujo. Pero ¿qué pasa con el 90% de los pisos? ¿Qué pasa con el piso normal en el barrio normal, ese que no quiere un alemán?
Aquí entra el segundo comprador que ha sustituido el local, el inversor que cubre la necesidad. Si la gente joven no puede comprar, ¿dónde vive? Si el alquiler de un piso entero ha subido un 90% y es impagable, ¿qué hacen? Atiende, fragmentan el producto. Esto es el Spotify de la vivienda. Antes, si querías escuchar una canción de tu artista favorito, tenías que comprar el CD entero. Pagabas 20 euros por el álbum aunque solo te gustaran 3 canciones. Hoy pagas 10 euros al mes por Spotify y escuchas solo las canciones que a ti te gustan. Cuando quieres, con la vivienda está pasando lo mismo. La gente ya no puede comprar el álbum, el piso entero en alquiler, así que paga por canción, alquila una habitación. El alquiler por habitaciones no es una moda, no es algo pasajero, es una necesidad estructural del mercado. Es la única solución habitacional para miles de jóvenes profesionales, estudiantes o incluso divorciados. Y esto, para ti como asesor, lo cambia absolutamente todo, porque ese piso de 4 habitaciones que has captado cerca de la universidad o del hospital, tu comprador no es una familia numerosa. Aunque antes sí lo fuera, porque muchas familias numerosas no tienen ese dinero. Tu comprador es un inversor, alguien que va a coger ese piso, lo va a reformar y va a alquilar 4 habitaciones a 500 euros cada una, sacando 2.000 euros al mes. A ese comprador le da igual si la cocina es acogedora o si el salón es ideal para ver pelis en familia. Ese comprador quiere un Excel, quiere saber la rentabilidad bruta y neta, quiere saber cuánto cuesta la reforma y en cuánto tiempo la amortiza. Y para colmo de todo esto, tenemos el último clavo en el ataúd del comprador local. Dato 5. El déficit crónico de vivienda. Faltan casas. Punto. Se estima que España necesita 3,5 millones de hogares nuevos de aquí a 2039. Y escucha, cuando la gente oye creación de hogares, muchos se van a lo fácil y señalan a la inmigración como si fuera el único factor, y es el discurso que sueltan los políticos para que te enfrentes a esa persona que viene huyendo de algo mucho peor. Algo que tú, en su situación, también harías. Pero ese no es el problema. De hecho, si quieres tener pensión, acepta la inmigración porque gracias a la inmigración se siguen pagando las pensiones. Pero el problema es mucho más profundo y estructural. Piensa en esto, que es pura demografía. Cada vez hay más divorcios. Una pareja que vivía en una casa de repente se separa y necesita 2 casas. Eso es más demanda. Vivimos más años, la esperanza de vida sube. La persona que vivía en su piso hasta los 75 ahora vive hasta los 90. Ese piso tarda 15 años más en volver al mercado y eso reduce la oferta. Los hijos se emancipan o al menos lo intentan, creando su propio núcleo familiar, aunque sea en garajes acondicionados como viviendas o habitaciones. Todo esto sumado a divorcios, longevidad, emancipación, los extranjeros que quieren jubilarse en España, crea una necesidad real de vivienda que no estamos cubriendo. El ritmo de construcción es tan lento que tenemos un déficit de 140.000 viviendas cada año. Y aquí es donde te das cuenta de la gran trampa. La política, mientras tanto, es un desastre. Inacción total. Culpando a las comunidades autónomas en lugar de movilizar suelo público, impulsar la VPO o facilitar avales serios, están culpando a los ayuntamientos dependiendo del logo que lo gobierne. Pero ¿sabes por qué hay inacción? ¿Crees que es porque son incompetentes, porque no saben cómo arreglarlo? Atiende a este dato porque es demoledor y esto no te lo cuentan en la tele. El 18% de todo el dinero que recaudan los políticos en España, el 18% de todos los impuestos viene de interacciones con la vivienda. Sí, has oído bien. El 18%, impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, el IVA de la obra nueva, plusvalías municipales, IBI. ¿Quieres saber si eso es mucho o poco? Piensa en las 3 cosas de las que siempre presume un político: sanidad, educación y defensa. No me voy a meter en carreteras. Esos 3 pilares del estado de bienestar o el bienestar del Estado que sacan a relucir en cada debate suman los 3 puntos menos el 12% del gasto público. ¿Entiendes ahora la jugada? El 18% de la vivienda frente al 12% de sanidad, educación y defensa juntos. A los políticos no les interesa que el precio baje, no les interesa que el mercado se pare. Su gasto público desorbitado vive de las transacciones inmobiliarias. Cada vez que firmas una hipoteca, una compraventa o se pone un ladrillo, ellos cobran. Quieren que se venda y si se vende caro, mejor, porque el impuesto, que es un porcentaje, es más alto. Pero espera, que hay un motivo más cínico todavía, un motivo puramente político. Este es el motivo real de la parálisis. Arreglar el problema de la vivienda de verdad, liberalizar suelo de forma masiva, crear un parque de VPO real, no es un plan de 4 años, es un plan a 10, 15 o 20 años. ¿Qué pasa en España cada 4 años? Elecciones. El político que hoy se atreve a poner la primera piedra de ese plan a 15 años sabe perfectamente que la foto de la inauguración, el mérito, 10 años después se la hará el partido contrario. Sabe que el mérito se lo lleva a otro. ¿Y qué hacen entonces? Absolutamente nada. Prefieren dejarlo todo empantanado, prefieren que el problema siga existiendo,
que se pudra. ¿Por qué? Porque un problema sin solución es la mejor munición electoral que existe. Si están en la oposición, culpan al gobierno de no hacer nada. Es un juego perfecto, un teatro, dejan que se pudra para poder vociferar después. Es una estrategia de poder. Y escúchame bien, esto no va de derechas o de izquierdas. Quien se quede en ese debate es que no tiene dos dedos de frente y es un hooligan más, como hacen los programas de deportes, enfrentando todo el rato a los del Madrid con lo del Barça, porque es lo que vende, y a los demás que nos den. Te llevan a que te posiciones en un bando o en otro para que luches por su causa y la mayoría entra en ese redil correspondiente y defiende los intereses de quien le manipula. Por eso no te interesa que en el colegio se fomente el pensamiento crítico ni la educación financiera. Esto va de poder y de dinero. El de derechas no liberaliza el suelo como promete y el de izquierda no construye VPO como promete, y ambos te dirán que la culpa es del otro. Mientras tanto, tú, tus propietarios y tus compradores estáis pagando la entrada de ese teatro. Así que en resumen, tenemos un comprador nacional, el 75%, que está cao. Tenemos un comprador extranjero con más dinero. Tenemos un comprador inversor que compra para alquilar habitaciones o el piso entero, y tenemos a unos políticos que recaudan el 18% y que estratégicamente prefieren no hacer nada. Este es el mercado roto. Y ahora la pregunta importante: ¿qué haces tú como asesor en mitad de este caos? Sí, atiende, porque voy a hablarte de tu estrategia de asesor en este mercado roto, para que dejes de ser un simple intermediario. Aquí es donde se separa al asesor profesional de un simple enseñapisos. El intermediario, el que sigue haciendo lo que siempre, coge un piso, le hace 4 fotos con el móvil, con la tapa del váter subida, si puede ser, lo sube al mercadillo de Idealista, lo sube al mercadillo del portal inmobiliario de turno, 300.000 euros negociables, y cruza los dedos. En la descripción pone la frase que es una lacra en nuestro sector: excelente piso, en la mejor zona, en la mejor ciudad, vendiendo desde la necesidad. Sin contar algo que es más mediocre, como eso de hablar de la propia inmobiliaria en el anuncio de la casa. ¿Estamos locos? En fin, o esa frase ideal para familias, inversores, oportunidad única, es la prueba de que no tienes ni idea de a quién estás vendiendo. ¿Quieres atraer a inversores? ¿Crees que son los que más te van a pagar por la casa? Estás intentando pescar tiburones y sardinas con la misma red. Y lo que consigues es que los tiburones, el inversor extranjero, no te tomen en serio, y las sardinas, el comprador nacional, no pueden pagar ni el cebo. Es como un restaurante que pone en el cartel de la comida: comida italiana, kebab, paella y sushi. Tú ves eso y no entras, no confías. Un sitio que hace de todo no hace nada bien. Ese intermediario es el que se queja de que el mercado está parado. El asesor estratégico, el que entiende este mercado roto, hace algo radicalmente diferente. Paso 1. La auditoría del producto, el diagnóstico. Tu trabajo ya no empieza en la captación, empieza en el diagnóstico. Cuando un propietario te confía la venta de su piso, tu primera pregunta no es ¿cuánto quieres sacar? Tu primera pregunta para ti mismo es: ¿para quién es de verdad este piso en este mercado? Y como hemos visto, solo hay 3 respuestas posibles. ¿Es un producto premium? ¿Tienes vistas, ubicación top, buenas calidades, está en una zona de alta demanda extranjera, costa, centro de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla? Si la respuesta es sí, tu cliente es el comprador extranjero o el inversor de alto standing. Tu estrategia es vender valor, no destacar por precio. Lo que pagará es la experiencia y la certeza, no los metros. ¿Es un producto de rentabilidad o fragmentación? ¿Tiene 3, 4, 5 habitaciones? ¿Está cerca de una universidad, un hospital, un centro de negocios? ¿Está bien comunicado aunque el barrio no sea bonito? Si la respuesta es sí, tu cliente es el inversor de alquiler por habitaciones. Tu estrategia es vender rentabilidad, números claros, datos limpios y procesos sin fricciones. Aquí el comprador no busca una historia, busca un Excel que funcione sobre la mesa. ¿Es un producto local? ¿Es el piso estándar en un barrio obrero, una VPO liberada o una vivienda para reformar en una finca sin ascensor? Si la respuesta es que sí, tu cliente es la familia local con ayuda familiar o el pequeño reformista. Tu estrategia es vender las posibilidades, no la perfección, lo que esa vivienda puede llegar a ser. Compran más barato, reforman poco a poco, mejoran la finca con el tiempo, compran futuro y no el presente. Ahí está el matiz clave. En todos los casos vendes valor, solo cambia la forma de expresarlo. Y si no sabes qué tipo de producto tienes, ya no estás vendiendo, estás improvisando. Una vez tienes el diagnóstico, aplicas una estrategia de marketing completamente diferente para cada uno. Paso 2. Marketing diferenciado, el tratamiento. No puedes anunciar un piso para un inversor alemán igual que uno para una familia de Fuenlabrada que necesita el aval de sus padres. El valor siempre se vende, pero la forma de contarlo cambia rotundamente. Estrategia 1. Producto premium.
Vendes valor aspiracional. Tu cliente, el comprador extranjero alemán, belga, nórdico de las Américas o el directivo español de renta alta, tu trabajo es que no vendes un piso, vendes pertenencia, vendes una sensación de logro, de calma, de refugio, nada de staging. Aquí el valor no se fabrica, se revela. Tú no maquillas la casa, la interpretas. No intentas que guste a todos, sino que conecte con quien puede pagar lo que realmente vale esa casa. ¿Cómo lo haces? Desde el anuncio. Ahí es donde empieza la venta. El anuncio no es una ficha técnica de características vacías, es un filtro. Cada palabra selecciona a quien entiende el valor y ahuyenta al que solo busca precio. Tu descanso en el barrio de Salamanca, luz de tarde y silencio absoluto. La arquitectura clásica que el dinero ya no fabrica. Eso es provocar deseo sin vender humo. Eso hace que la visita empiece antes de abrir la puerta. Cuando llegan ya vienen enamorados y el que llega enamorado no regatea, decide. Visualmente pon fotos limpias, bien encuadradas, que respiren, nada de muebles de cartón ni staging de catálogo, solo verdad bien contada. El precio es la consecuencia, no el argumento, ¿vale? Cuando el deseo está bien construido, el precio deja de ser tema de discusión. Cuando bajas el precio sin motivo no pareces competitivo, pareces desesperado. Y el lujo, la desesperación no vende. Estrategia 2. Producto de rentabilidad. Vendes valor financiero. Tu cliente, el inversor que compra para alquilar o para alquilar por habitaciones o reformar y revender, tu trabajo tiene que ser darle certeza y cálculo. Este cliente no compra emoción, compra rentabilidad y proceso. ¿Cómo comunicarlo? Pues prepara un dossier claro, rentabilidad bruta, neta, coste de reforma, el retorno de la inversión estimado, comparables reales. No adornes, traduce las características en su propio beneficio, ya sea en dinero o en tranquilidad. Te pongo un ejemplo. Ingresos proyectados, 1.650 euros al mes, ROI del 6,2% anual, reforma amortizada en 24 meses, tu anuncio directo, limpio y sin humo. Sea una ventaja estructural, planta cuadrada, buena ventilación, proximidad a universidades, hospitales, destácala porque afecta el valor de reventa. Aquí el valor es la ausencia de incertidumbre. Aunque si es un buen inversor, tampoco tienes que darle demasiadas explicaciones. Estrategia 3. Producto local o de rescate. Vendes valor humano. Tu cliente es esa familia local con ayuda familiar o ese pequeño reformista. Tu trabajo es darles una historia posible, un futuro tangible. ¿Cómo comunicarlo? No vendas defectos, vende evolución. Una vivienda con la estructura de los 80, sólida y sin muros de carga, lista para rediseñar tu vida a tu ritmo. Una finca viva donde las reformas se van haciendo poco a poco. Lo importante ya lo tienes, luz, amplitud y potencial, en tono esperanzador. Habla de comunidad, de descanso, de barrio, de calidad de vida real. Vendes el viaje, no el punto de partida y la posibilidad de independizarte para empezar a crear tu propia familia. El marketing diferenciado no va de adornar, va de entender. Muchos lo llaman maquillaje, pero no tienen ni idea. La venta no va de maquillar nada, ni de hacer cirugía estética, esto va de sacarle partido a lo que tienes. Como la vida misma, hay personas que se sacan partido y otras que no. Los que piensan en el maquillaje son además los que hablan desde el yo supremo, como si todos los estudios sobre la psicología de las ventas los hubieran basado en ellos. En fin, en todos los casos vendes valor, pero un valor diferente en cada caso, aspiracional, financiero o humano. Si no sabes cuál te toca, no estás vendiendo, vuelves a improvisar. Te lo repito con todas las letras por si no te ha quedado claro. El mercado se ha roto. La clase trabajadora local, ese comprador que tenías en la cabeza, está financieramente cao. La desconexión entre los salarios y los precios es una fractura que no se va a curar mañana. Hoy los que mueven el dinero de verdad son el comprador extranjero que sigue viendo España como una ganga de lujo y clima. Y el inversor que ayuda a cubrir una necesidad, que compra pisos para reformarlos y alquilarlos o venderlos, fragmentarlos y alquilar habitaciones porque es la única solución que le queda a la gente, ya que no lo hace el Estado, que podrían comprar pisos como los fondos, pero no lo hacen. Y por encima de todo tienes a unos políticos a los que esta situación en el fondo les beneficia. Porque mientras las transacciones sigan, aunque sean menos, a precios más altos, su 18% de recaudación está a salvo. Y porque electoralmente les da munición para culpar al otro en lugar de solucionar un problema que llevaría 15 años a arreglar. Si tú como agencia o asesor sigues vendiendo como en 2006, publicando en el portal con el piso con amplio salón luminoso, en la mejor calle, la mejor zona y cruzando los dedos, vas a tener que echar el cierre tarde o temprano. Vas a quemar las casas que tienes a la venta y a frustrar a los propietarios que no te recomendarán a nadie. Tienes que apostar por ti, especializarte, o te conviertes en un experto en vender lujo y estilo de vida, o te conviertes en un experto en hacerle el trabajo sucio a los compradores a costa de tus propietarios. Y eso es seguir en el Jurásico inmobiliario, así que sal del rebaño ahora. Sé que es difícil salir de lo que conoces, a mí me costó unos años,
pero no puedes seguir vendiendo siendo parte de la grieta y tienes que ser el puente, tienes que ser un asesor estratégico, no un simple intermediario que ayuda más al comprador que al propietario que ha confiado en ti para vender su casa. Ten responsabilidad y no tires parte de tu legado a la basura solo porque piensas en una comisión, y como sigas así las comisiones dejarán de llegar. Piensa en ayudar a la persona que te contrata y tendrás una carrera larga y sólida. Para seguir aprendiendo cómo vender casas de verdad, suscríbete a mi newsletter en alfonsorivero.com. Cada día envío un consejo inmobiliario práctico. Día que no estás, consejo que te pierdes. Y es gratis entrar y salir, así que si no te gusta, te vas. Hasta el próximo vídeo, buen día y buena venta. Adiós.